Después de ver esto, nunca volverás a dudar de Dios. Si alguna vez te has detenido en medio de una noche oscura y te has preguntado, si Dios es bueno, ¿por qué esto me ocurre a mí? Entonces quédate. Lo que vamos a recorrer no es una teoría bonita ni un consuelo vacío, es la respuesta más honesta que la Biblia ofrece al misterio del sufrimiento humano. Y la leeremos a través de la vida de un hombre que lo perdió todo y, aun así, terminó frente a Dios con algo que muchos de nosotros quisiéramos encontrar: una confianza madura. Imagina a un hombre que en su tiempo era modelo de prosperidad y piedad. No hablamos de exageraciones: bienes, familia numerosa, reconocimiento público y una práctica religiosa constante. Sus decisiones y sus sacrificios lo situaban entre los más respetados de su comunidad. Era el tipo de persona a quien otros señalaban como ejemplo, la referencia para explicar cómo Dios bendice a los justos. Ese era Job. Pero antes de contar lo que le sucede, detengámonos un momento en una escena que la historia presenta de forma inquietante. Una especie de tribunal celestial donde se reúnen los hijos de Dios, y aparece otro personaje llamado Hasatán, que literalmente significa el acusador. Aquí es donde se enciende la prueba. Alguien sugiere que la fidelidad de Job no nace de una convicción profunda, sino del interés por la recompensa. Propone quitarle lo que tiene para revelar la raíz de su devoción. ¿Qué encontramos en este episodio? Una tensión que toca lo más íntimo de la fe: amar a Dios por lo que Él da o por quien Él es. Antes de seguir, quiero invitarte, si esta búsqueda espiritual te interesa, a suscribirte y activar las notificaciones para que podamos explorar juntos textos como este más seguido. Ahora volvamos a Job. Lo que sigue es una caída que se lee como en cámara lenta: el robo de sus bienes, el incendio que consume lo poco que había quedado, la noticia devastadora de que sus hijos han muerto. Cada golpe encaja como un martillazo sobre su seguridad, y detrás del desastre hay algo más: la enfermedad, pústulas que se multiplican, un dolor físico que obliga a Job a sentarse sobre un montón de ceniza cubierto de llagas y burlas. Es la imagen clásica del Ashhip, la persona excluida, humillada, marcada por la desgracia social y la incomprensión. Lo sorprendente es la primera reacción de Job, una frase de reconocimiento y entrega, una declaración que muchos repiten cuando les faltan palabras. Pero la historia no se queda en un ideal inquebrantable. Con el paso de los días y la intensidad del dolor, Job da lugar a la honestidad brutal. Llora, cuestiona, demanda respuesta. No retira su fe en un gesto mecánico, la pone en diálogo con su experiencia. Esa combinación de reverencia y queja es uno de los grandes regalos del libro. Nos permite ser reverentes y al mismo tiempo reales. Entonces aparecen los amigos, 3 hombres con una visión clara y, al principio, con intenciones aparentemente buenas: consolar. Pero su teología práctica es simple y en la mayor parte del libro se convierte en una explicación repetida. El sufrimiento es retribución proporcional. Si sufres, debes haber pecado. Este esquema tiene raíces profundas en muchas tradiciones religiosas y en la intuición humana. Solemos buscar causa y efecto. Sin embargo, aplicado así, se vuelve frío y doloroso. Los discursos de Elifaz, Bildad y Zofar, aunque contienen verdades parciales, terminan agravando la aflicción de Job porque hablan como si el problema fuera siempre una respuesta divina a un fallo moral individual. Es una respuesta que suena lógica, pero que no se ajusta al caso que vemos. Job no es un hipócrita escondido. Es un hombre públicamente justo que enfrenta una prueba. En medio de este diálogo surge otra voz, Eliú. Su intervención no encaja perfectamente entre los amigos ni con Job. Ofrece una perspectiva diferente. No niega que haya consecuencias morales,
pero sugiere que la aflicción puede tener un propósito formativo. Como un fuego que refina, el sufrimiento puede ser medio de enseñanza o corrección. No es una explicación total ni cómoda, pero introduce la idea de que el dolor puede entrar en la historia humana con finalidades que trascienden la simple retribución automática. Todo esto prepara el clímax. Job no se conforma con sermones, se decide a pleitear con su Creador. Ese verbo suena extraño. ¿Puede uno demandar a Dios? Sí, y lo hace con respeto pero con firmeza. Le pide a Dios que dé razones, le exige una audiencia. Y entonces llega la respuesta más desconcertante de toda la Biblia. No una lección teórica ni una refutación sistemática de sus argumentos, sino una voz que ruge desde una tormenta, que hace preguntas que vuelven al hombre hacia su propia pequeñez. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Es el tipo de interrogación que no busca humillar por el placer de humillar, sino recordar el orden, la complejidad y la sabiduría que sostienen la vida. Dios no responde con ideas abstractas, responde con la creación. Pone ante los ojos de Job el catálogo de lo que él mismo gobierna, desde las constelaciones hasta las criaturas de la tierra, desde los vientos hasta las profundidades. Lo que hay en común en estas preguntas es la insistencia en dos verdades. Primero, la realidad de una sabiduría creadora infinitamente mayor que la nuestra. Segundo, que esa sabiduría sostiene un orden que supera la lógica humana. Cuando la voz divina describe animales libres, feroces y magníficos, el objetivo no es distraer del dolor humano, sino mostrar que el gobierno divino alcanza lo que nosotros apenas comprendemos. En esa lista aparecen dos criaturas que han fascinado y enardecido a generaciones, Behemoth y Leviatán. El texto las presenta con imágenes poderosas. El Behemoth, un ser de fuerza colosal que come hierba como el buey, colocado por Dios entre montañas. El Leviatán, criatura marina temible, con escamas y un resplandor aterrador. ¿Qué son estas figuras? Aquí debemos ser prudentes. Hay quienes, por alineación con la ciencia moderna, intentan identificar al Behemoth con un hipopótamo o al Leviatán con un cocodrilo. Otros leen en ellos símbolos de fuerzas primordiales, el orden frente al caos. Cualquiera sea la lectura, es importante marcar que las interpretaciones no son definitivas. La función literaria es clara. Estas criaturas son ejemplos extremos del poder divino, recordatorios de que hay realidades que escapan a la comprensión humana. Dios, al presentar estas imágenes, no ofrece una explicación directa al porqué del dolor personal de Job. No le da una ecuación moral que resuelva la pregunta. En cambio, provoca una humildad válida. Ante la vastedad de la creación, la pregunta por la razón última del sufrimiento humano se abre en una dimensión distinta. La respuesta no quita la herida, pero reubica la confianza. Si aquel que crea tal orden conoce cada detalle de la realidad, entonces hay lugar para confiar en su sabiduría, aunque no entendamos todos los porqués. ¿Qué hace Job frente a esta exposición? Primero, reconoce su limitación. Se siente pequeño, avergonzado en su necesidad de explicaciones completas, pero también se descubre ante la presencia. Su diálogo con Dios se mueve de la demanda a la reconciliación. No porque Dios haya ofrecido pruebas concluyentes sobre el origen de su desgracia, sino porque el encuentro con la sabiduría creadora le devuelve una forma de confianza que no depende ya de un cálculo humano. Hay una transformación, de una fe condicionada por resultados a una fe que confía en la integridad y el conocimiento de Dios. A partir de aquí la historia ofrece restauración, bienes, familia y años de vida que vuelven a Job. Pero cuidado. La restauración no borra el proceso vivido ni banaliza el dolor. Lo que cambia es la posición del corazón. Job no será el mismo, su fe habrá madurado en la fragua del sufrimiento y del diálogo honesto con Dios.
La narrativa no presenta un trofeo fácil o una receta, presenta una trayectoria espiritual en la que la honestidad ante Dios es parte esencial. Ahora, ¿cómo hablamos de Hasatán sin caer en simplificaciones? El término, como dije, significa literalmente el acusador. En algunos pasajes del Antiguo Testamento funciona como una figura dentro del cortejo celestial que cuestiona o pone a prueba. En otros textos y tradiciones posteriores, esa figura se desarrolla hasta convertirse en lo que entendemos por diablo. Respecto a Job, la identificación completa de Hasatán con la figura diabólica del Nuevo Testamento es indefinido. Hay interpretaciones que sostienen la continuidad y otras que la niegan. Lo responsable es decir que el texto presenta a un acusador que actúa con permiso divino dentro de una escena judicial celestial, y no afirmar con rotundidad que se trata del mismo personaje que las imágenes cristianas posteriores describen. Mantener esta claridad evita tratar de forzar una lectura anacrónica del texto y al mismo tiempo nos permite confrontar el problema teológico. El mal y el sufrimiento no se originan necesariamente en la rebelión absoluta, sino que forman parte de una realidad más compleja donde la libertad, la prueba y la soberanía divina interactúan. Tampoco puede pasarse por alto la dimensión pastoral. Los amigos de Job, con su teología rápida y aparentemente justa, representan hoy a tantas voces que buscan respuestas sencillas ante lo incomprensible. Cuando alguien te diga que tu dolor es porque hiciste tal cosa, o que es un castigo sin conocer tu vida en lo profundo, estás frente a una simplificación peligrosa. La Biblia no niega la relación entre conducta y consecuencia, pero tampoco reduce todos los dolores a un esquema moral mecánico. El libro de Job nos enseña a mantener tensión, afirmar la justicia de Dios sin intentar reducir su obra a una calculadora moral que explica todo. Esa tensión protege a quienes sufren de discursos que los culpabilizan y les niegan acompañamiento. Aquí hay una consecuencia práctica para ti, que miras esto hoy. Si estás atravesando un sufrimiento que parece injusto, tu primera necesidad no es una explicación inmediata, es compañía, escucha y la posibilidad de expresar tu dolor delante de alguien que no lo trate como simple estadística moral. La legitimidad de la lamentación es bíblica. Job llora, pregunta y se queja. La Biblia no lo reprende por ello. Dios no reprende el dolor sincero, sino la rigidez teológica que lo reduce todo a causas mecánicas. Al mismo tiempo, la visión final del libro apunta a algo más amplio. La soberanía de Dios, que no es una frialdad distante, sino una sabiduría que sostiene y conoce. Aquí queremos tender un puente teológico que es valioso para la fe cristiana, Jesús como el siervo sufriente. En el Nuevo Testamento encontramos a un Dios que no observa la aflicción desde fuera, se hace carne, entra en el dolor humano y lo asume. Cristo conoce el abandono, la humillación y la muerte. Lo experimenta y lo vence. Ese paralelismo no convierte el relato de Job en una prefiguración directa y automática de Cristo en cada detalle, pero sí permite encontrar en Jesús la respuesta definitiva al dolor. Un Dios que padece con nosotros y a través de su resurrección abre camino a una esperanza que trasciende la explicación inmediata. ¿Significa esto que nunca volverás a dudar? No podemos prometer que las dudas desaparecerán para siempre. La experiencia humana incluye preguntas que vuelven a aparecer. Pero lo que sí puede ocurrir, y lo que propone la lectura de Job, es que la duda cambie de forma. Deja de ser una negación desesperada y se transforma en una búsqueda honestamente sostenida por la confianza en la sabiduría y la compasión divinas.
En vez de una fe fácil que exige garantías, se cultiva una confianza que soporta la falta de respuestas claras y aún así se apoya en la presencia de Dios. Hay además algunas observaciones históricas y lingüísticas que ayudan a entender el contexto sin pretender demostrar nada absoluto. El nombre Satan aparece en textos antiguos con matices que van desde acusador a adversario, y la figura de los hijos de Dios sugiere una escena con lenguaje divino o celestial. Algunos hallazgos arqueológicos y estudios del hebreo antiguo sugieren conexiones culturales y prácticas de la época que ayudan a iluminar detalles del relato. Sin embargo, estas evidencias deben manejarse con cautela. Sugieren posibles lecturas, pero no ofrecen una receta interpretativa única. Cuando algo es debatido o incierto, la palabra adecuada es indefinido. Eso no disminuye la fuerza del relato. La honestidad frente a la incertidumbre fortalece la credibilidad de nuestra interpretación. Volvamos a ti. ¿Qué hacer cuando el dolor no tiene nombre y la teología que escuchas te culpa? Primero, permite la queja. Habla, escribe, ora con sinceridad. Segundo, no te conformes con respuestas rápidas. Busca compañía que te escuche sin juzgar. Tercero, recuerda que la fe madura no promete inmunidad frente al sufrimiento, sino una presencia que acompaña y una esperanza que perdura. Y cuarto, si te sientes solo en el proceso, busca comunidad. Una iglesia que no trate de evitar preguntas, pero que tampoco abandone la esperanza. En términos prácticos, si hoy estás en un ash heap metafórico, no escondas tu dolor. Lleva tu honestidad ante Dios como hizo Job. No dejes que la exigencia de explicaciones inmediatas te prive del consuelo que puede venir a través de otros. Y cuando escuches explicaciones que suenan a condena automática, recuerda que la Biblia acepta la lamentación y nos invita al diálogo con Dios más que a la simplificación. Al cerrar esta reflexión, quiero recordar algo esencial. La respuesta divina a Job no se centra en la solución de un enigma maquinal, sino en la reafirmación de que el mundo está en manos de un Creador que conoce cada detalle. Eso no evita la pregunta, pero ofrece un fundamento confiable para la esperanza. Jesús, que asumió el dolor humano y lo venció, nos muestra que la última palabra no es el sufrimiento, sino la redención. Esa certeza no anula la pena ni transforma la duda en un acto culpable. La transforma en una búsqueda acompañada. Si este tema te tocó, te invito a algo concreto. Lee el libro de Job con calma, de principio a fin. No busques atajos interpretativos. Deja que la narrativa te lleve por sus preguntas, y si estás sufriendo ahora, comparte este video con alguien que pueda acompañarte o busca ayuda pastoral en tu comunidad. Es importante que nadie tenga que enfrentar el dolor en soledad. Comparte en los comentarios tu experiencia. ¿Hubo un momento en que la pregunta ¿por qué a mí?, te llevó a un encuentro distinto con Dios? Tu testimonio puede ser luz para otros. Y si aún no lo hiciste, suscríbete para que podamos seguir caminando juntos en lecturas como esta. Que esta historia no te obligue a fingir ausencia de dudas, sino que te ofrezca una ruta para sostener la fe en medio de ellas. La presencia de un Dios que conoce, que acompaña y que, en Cristo, ha entrado en nuestro dolor para dar esperanza. Si hoy sientes que tu fe tiembla, permite que el ejemplo de Job te enseñe dos cosas. Puedes lamentarte sinceramente y puedes confiar, incluso cuando la explicación completa sea indefinido. Esa confianza no es una promesa de un camino sin sombras, sino la certeza de que no caminas solo.